El historiador Héctor Iaconis, en Historias Lugareñas, comparte esta jornada de jueves, como lo hace precisamente cada semana. Hoy vamos a conocer la historia de una de las tantas calles que tenemos en el 9 de julio, y una de las calles céntricas. Estoy hablando de la calle Robio. ¿Pasa por ahí el tema, Héctor? Buen día. Efectivamente, Raúl. A lo largo de este ciclo vamos a ir conociendo un poco la historia de las calles del 9 de julio, y porque cada una de las calles tiene sus particularidades, no solamente en cuanto a la nomenclatura, sino también en cuanto a su vida, a su existencia y a lo que ha ocurrido en muchas de ellas, ¿no es cierto? Hoy queríamos hacer referencia a la calle Robio y precisamente nos vamos a situar en la nomenclatura de la calle Robio, ¿no? La calle Robio, que originalmente tuvo su nombre como Córdoba, ¿no? Ha tenido una sucesión, un derrotero de confusiones respecto a su verdadero nombre, ¿no? En 1866, cuando la corporación municipal resuelve imponer los nombres a las calles de 9 de julio, le impone a esta arteria el nombre de Córdoba. La corporación municipal, los vecinos de esa época, querían que las calles tuviesen los nombres de las provincias, que se consideraban hasta entonces como provincias, estamos hablando de 1866, las provincias unidas del Río de la Plata. Al mismo tiempo quisieron dar los nombres de los ríos, que los 4 ríos que nosotros los conocemos tradicionalmente, al perímetro, es decir, el perímetro del pueblo, lo que marca el radio urbano del pueblo, y después colocaron el nombre de 25 de Mayo a la avenida que hoy es 25 de Mayo, que todavía conserva el nombre, y que es Julio de Bedia, ¿no? Era en toda su extensión, ¿no? Cortada por la plaza, pero en toda su extensión, se denominaba 25 de Mayo. Y después, a los laterales, ¿no es cierto?, Libertad e Independencia. Queda claro que ellos no quisieron imponer el nombre de ninguna persona, porque entendían que podía existir en esos momentos, que todavía apenas tenía el país 56 años, correr con el riesgo de que se pudiese lacerar de algún modo los sentimientos de la población al poner el nombre de tal o cual prócer, dado que algunos que hoy nosotros los conocemos como patricios eran todavía para 1866 cuestionados o vistos con cierto recelo, ¿no? Lo podemos hablar en otro momento con mucho gusto, sobre todo teniendo en cuenta el vínculo que hay de ellos con el fundador. Precisamente la misma corporación municipal, con el correr de los años, va a alterar ese principio, y a la primera calle que le va a cambiar el nombre y le va a poner el nombre de una persona fue la calle General Bedia, que se lo pusieron encima estando Julio de Bedia vivo, ¿no? Pero esa ya historia la vamos a contar cuando hablemos sobre la historia de la calle Bedia, pues es una historia muy linda como para tomarla. Bueno, ahora nos situamos en la Córdoba. La calle Córdoba, ¿no es cierto?, conservó el nombre de Córdoba hasta 1908. En 1908, las autoridades municipales, que mayormente pertenecían al Partido Conservador, decidieron imponerle el nombre de Manuel Quintana. Manuel Quintana había fallecido en 1906 ejerciendo la presidencia de la República. Le colocaron el nombre a otras calles de la ciudad. Por ejemplo, en esa misma ordenanza del 16 de junio de 1908 se le impone el nombre de Leandro N. Alem a la calle La Rioja, el nombre de Intendente Prieto a la calle Santa Fe, que después quedaron sin efecto, fueron olvidados esos nombres, pero la ordenanza existió. El 16 de junio de 1908, la calle Córdoba pasa a denominarse Manuel Quintana. Bien, en octubre de 1914 fallece Nicolás L. Robio, Nicolás Liberato Robio, que era un caudillo político también conservador, muy influyente en la política lugareña de la ciudad. Robio, además, era el papá del intendente de turno, Nicolás H. Robio.
Entonces el Consejo Deliberante decidió imponerle el nombre a la calle Córdoba, olvidándose que ya se llamaba Manuel Quintana, el nombre de Nicolás L. Robio. Ellos desestimaron completamente, y lo que es todavía más curioso es que cuando elaboran la ordenanza, no le quitan, cuando elaboran la ordenanza colocándole el nombre de Nicolás L. Robio, no le quitan el nombre de Manuel Quintana. Simplemente dicen que la calle, que hasta entonces se denominaba Córdoba, pasa a llamarse Nicolás L. Robio. Así que quedó impuesto también el nombre de Quintana, porque nunca la ordenanza fue derogada. Se supone que se derogaría automáticamente al haber hecho esa modificación. Lo más curioso es que son las mismas personas que poquitos años antes le habían puesto el de Manuel Quintana. Evidentemente se olvidaron. Bueno, ¿qué ocurrió? La figura de Nicolás L. Robio era una figura conocida, pero para las personas de 3 generaciones atrás, o 4, ¿no es cierto? Es decir, tengamos en cuenta que el gran protagonismo de Robio, de Nicolás L. Robio, lo fue durante el siglo XIX, ¿no es cierto? Fue el caudillo por excelencia del siglo XIX. La figura más carismática era la de su hijo, Nicolás H. Robio, Nicolás Higinio Robio, que precisamente, como decíamos, era el intendente cuando se le puso el nombre de su padre a la calle. Cuando en la década de 1970, concretamente en 1975, se resuelve hacer una reestructuración en la numeración de las calles, ¿no? Se elabora una ordenanza, se cambia la situación de la numeración, ¿no es cierto? Es decir, se modifican la numeración que cada calle tiene, por un lado, y por otro, se resuelve también modificar la numeración domiciliaria, ¿no? Que en una época precedente se contaba, es decir, era de 50 números por cuadra, a tomar la actual, que es de a 100 números por cuadra, y era la antigua en sentido inverso, ¿no? Ahora la numeración, como sabemos, nace en vías del ferrocarril Sarmiento para un sentido, y en el acceso Presidente Perón, o las vías del ferrocarril Belgrano, si se quiere, en el otro sentido. Antes era a la inversa. Bien, cuando elaboran la ordenanza dando modificación a los números de serie de las calles, no la numeración domiciliaria, sino el número de serie de las calles, alguien, por un error tipográfico, que en realidad creemos que no fue un error tipográfico, sino fue un concepto que se tenía, porque en ese momento, en las décadas del 70, el nombre que se recordaba era el de Nicolás H. Robio, porque había sido intendente, extremadamente popular, muy querido por la comunidad, sobre todo por los quienes lo recordaban, digamos, por cierto sentido popular que tenía, por algunas gestiones que había hecho en favor de las personas más menesterosa, cuestionado por supuesto por sus adversarios. En alguna oportunidad ya vamos a hablar sobre él en algún otro programa. Le ponen en la ordenanza el nombre de Nicolás H. Robio, cuando en realidad era Nicolás L. Robio. Entonces mandan, a partir de ese error, a posteriori, mandan a confeccionar las nuevas placas numerarias, con la numeración de a 100. Y en la calle Robio, lógicamente, le ponen Nicolás H. Robio. Si nosotros vemos las placas numerarias que se encuentran en la calle Robio, vamos a ver, salvo que alguien las haya modificado, pero las oficiales, es decir, las que están hechas en chapa, las que son oficiales, que aportó la municipalidad, dicen Nicolás H. Robio. Y los carteles de esa época, los que estuvieron en los años 80 y comienzos también de los 90, decían Nicolás H. Robio. Posteriormente se modificó en los carteles de señalética de las calles y se le había puesto N. Robio directamente, ¿no? Pero las placas domiciliarias quedaron con el error. ¿Cuál es el nombre correcto? Digamos que hoy sería Nicolás L. Robio, la denominación de la calle Robio. Pero como dato curioso que queremos compartir es que es una calle
que tuvo superposición de nombres, por un lado, que tuvo 4 nombres por otro, que simultáneamente ha tenido el nombre de 2 personas distintas, porque Nicolás H. Robio es uno, Nicolás Higinio Robio, y Nicolás L. Robio, Nicolás Liberato Robio es otro, son 2 personas distintas. Y la mayor curiosidad es que en definitiva nunca dejó de tener el nombre de Manuel Quintana, porque a nadie se le ocurrió derogar esa ordenanza. Le superpusieron el nombre de Robio, pero nunca en ningún artículo de la ordenanza nueva se estableció que se le cambie el nombre. Quiere decir que quedó el de Quintana también. Pero bueno, es una historia de las tantas que hay curiosas en nuestra historia lugareña. Un gusto realmente, Héctor, haber conocido. Seguramente ya vamos a tener la historia de otras calles, como dijimos anteriormente. La semana que viene nos reencontramos nuevamente. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias, Raúl, como siempre.